rememorar festivamente el pasado forma parte de la educación ciudadana que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras y las generaciones que no vivieron estos acontecimientos. Es evidente que a muchos de los presentes que veo aquí y que estaban en puestos de responsabilidad en aquel momento, la añoranza, el sentimiento, la emoción de estas imágenes que hemos visto quizás embargan su criterio y su visión de la realidad de aquel día de hace 30 años. Pero muy probablemente la sociedad española tiene un deber y es explicar estos temas a las generaciones futuras, precisamente para que no se den el caldo de cultivo que propiciaron y crearon esta situación. Y yo creo que esta es una educación para la ciudadanía que es muy conveniente que se haga en las aulas de los colegios, en los institutos y se estudie en las universidades. El 23 de febrero fue un punto de encuentro, un crisol de todas las tendencias que estaban rompiendo en la sociedad española. Vencedores y vencidos de la guerra civil se habían complotado para crear un marco de convivencia, para crear un espacio responsable de ciudadanía, un espacio común donde convivir y poder democráticamente resolver los conflictos sociales que la sociedad española tenía guardado y tenía sin resolver de hacía más de 200 años. Aquí en Cádiz, que sabemos y conocemos la historia, no en vano el próximo año vamos a conmemorar los 200 años de la primera iniciativa democrática que hubo en este país y, por tanto, estas cosas no son ajenas. Me podría extender mucho en cómo se llegó a esta situación. Lo viví privilegiadamente bien desde mi responsabilidad como director del Diario de Cádiz y traté en el Diario de Cádiz de aquellos años de crear un marco común de convivencia de todas las fuerzas democráticas que se presentaban a las elecciones del 15 de junio de 1977 y me alegro y me siento muy orgulloso de aquella etapa profesional. Posteriormente me incorporé al equipo fundacional del país y aquel día tenía la responsabilidad de la redacción y en el escalafón del periódico era el número 2 detrás de Juan Luis Cebrián. Vivimos con emoción, tensión y miedo aquellas horas difíciles y complicadas que nos tocó vivir, pero decidimos que teníamos que cumplir con nuestro deber, con nuestra obligación. Y cumplir con nuestro deber y nuestra obligación entendimos que era sacar lo más rápidamente un periódico a la calle que fuera símbolo de la resistencia cívica de los ciudadanos ante la tropería de un grupo de militares. Y creo que lo conseguimos. El presidente actual del Congreso, Bono, interpretó al ver a un guardia civil dentro del Congreso leyendo El País que si el país había logrado salir, el golpe de Estado había fracasado. Otros no lo hicieron, y no lo hicieron porque el miedo es libre o porque, como Pedro J. Ramírez, descolgó un cuadro que podía molestar a los militares que llegaran al despacho suyo en Diario 16, porque parece ser que tenían un marco de convivencia con la situación futura si triunfaba el golpe de Estado. Y evidentemente hubo mucha gente que cumplió con su deber, cumplieron los subsecretarios que ayer fueron condecorados por el presidente Zapatero. Ayer por la mañana, en el comité editorial del País, conversaba con José Terceiro, que entonces era el subsecretario de la presidencia del Gobierno y que fue el que tuvo la idea de crear la comisión de subsecretarios. Y me contó que evidentemente estaban absolutamente desbordados, no tenían ni idea. En primer lugar, el aparato de Estado no existía, no existía un aparato de Estado sofisticado, serio, como el que tiene hoy el Estado español. Y dice que cuando la INA
a través de una persona que conocía a Tejero, quiso hablar con Tejero y no sabían cómo hablar con él, entonces no había móviles, no tal. Pues dijeron, vamos a llamar al Congreso. Y cogió la teléfono y dice, Congreso de Diputados, dígame. Dice, mire, quiero hablar con el teniente coronel Tejero. Sí, un momento, le paso. Y le pasó la comunicación. Y entonces habló con Tejero y Tejero estaba, pues estuviera en la taberna de la Dirección General de la Guardia Civil tomándose una copa y sin tampoco mayor preocupación. Es decir, da idea de la chapuza que era aquel tema. La segunda anécdota que recuerdo es como Iñaki Gabilondo me contó cómo fue su viaje desde Prado del Rey a la Zarzuela con el equipo de televisión para grabar el discurso del rey y cómo tuvo que meterse en la parte anterior del pantalón donde está la cremallera, la cinta de cine o de vídeo para que por si acaso le paraban patrullas militares que había en el trayecto, pues no se la interceptaran y se pudiera emitir el mensaje del rey. Es decir, entre la zarzuela y el nudo de comunicaciones de la televisión pública, la única televisión existente, tampoco existía un nexo de comunicación que debería ser bastante normal que estuviera establecido, que estuviera para poder realizar cualquier comunicación. Esto también era otra chapuza de la sociedad española que heredamos en aquel momento. Y por último, cuando ya el general Gutiérrez Mellado dejó la vicepresidencia del gobierno y se apartó de la política, tuve una relación estrecha con él por una serie de razones. Y me acuerdo que el Instituto de Prensa Internacional organizó unas jornadas en Turquía, amparadas por la Unión Europea, para tratar de explicar a los militares turcos y a la sociedad turca la transición del régimen, de un régimen autoritario a un régimen democrático. Y conviví allí durante unos días con el general y su mujer y nos hicimos una amistad que se prolongó con el tiempo hasta su muerte. Un día me dijo que quería venir a la SER porque él formó parte de la quinta columna de Franco en Madrid y a través de un micrófono que se echaba por un patio interior del edificio de Gran Vía de la cadena SER, entonces Unión Radio, él como agente de la quinta columna transmitía mensajes cifrados al ejército franquista. Gutiérrez Mellado había vivido la guerra civil y como la había vivido no quería volverla a repetir. Por eso él me dijo que cuando saltó del escaño no es que lo hubiera pensado, sino que fue un resorte, porque sabía que eso podía ser el principio de la guerra civil. Y luego me dijo una cosa muy curiosa. Me dijo, pero me quedé muy tranquilo cuando vi que la tropa no iba bien uniformada, que llevaban las guerreras desabrochadas. Por tanto, eso no era una fuerza militar que pudiera ser eficaz. Y estas anécdotas forman parte de muchas más que conforman la vivencia que tuve en aquel momento. Pero estas anécdotas sí llevan una categoría, que hoy la sociedad española es una sociedad mucho más madura, mucho más estable, con unos comportamientos democráticos mucho más estabilizados. Y corremos, yo creo que otros riesgos, y los riesgos que corremos es no ser orgullosos de nuestro pasado y tener un mensaje que se va difundiendo por activa y por pasiva, que es la denigración de la política. Y la denigración de la política yo creo que es un germen muy nocivo para todos los ciudadanos españoles, pero para todos los ciudadanos españoles, para su bienestar, su futuro y su progreso. Por eso yo quisiera que en la rememoranza del 23 de febrero los españoles hicieran una reflexión, que la política es muy importante y los políticos son muy importantes para el progreso y para el futuro. Muchas gracias.